Para algunos, si tenés dinero, puedes orar, para otros no tenés derecho a orar. Pero cometieron un error, y el error es que no se ora en público, se ora en silencio. Y la gente vio esto como un show de mal gusto, un show de mal gusto. El Chino Flores y los que piensan como él creen que la oración es debilidad. No entienden que es todo lo contrario. Es la mayor muestra de fortaleza, porque se necesita valor para reconocer que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo, que necesitamos a Dios y a los demás. Es una prueba fehaciente de que Dios obra cuando se le pide con fe. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Hoy no vengo a leerles un tratado ni a recitarles versículos. Vengo a hablarles de lo que hemos vivido, de lo que hemos sentido como pueblo y de lo que en estos días hemos visto con nuestros propios ojos. No es la primera vez que El Salvador enfrenta una tormenta. Hemos pasado por terremotos, guerras, situaciones adversas como la del 2020, crisis económica, y en cada una de esas lo que nos ha sostenido no ha sido la fuerza de nuestros brazos, sino la fe. La fe sencilla, la fe de la abuela que reza en la madrugada, del padre que cruza fronteras por sus hijos y de la madre que en medio de la adversidad nunca deja de confiar. En esa fe que ha hecho de nosotros un pueblo totalmente invencible. San Juan Pablo II. No tengáis miedo. Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Y esa valentía es la que nos ha hecho permanecer recientemente. Nuestro país fue testigo de algo extraordinario. Un día nacional de ayuno y oración, un acto público, abierto y sin ningún tipo de vergüenza. Un acto que para muchos fue motivo de esperanza y de encuentro, y sobre todo de lágrimas sinceras y abrazos verdaderos. Porque cuando la vida golpea, no hay nada más humano que buscar juntos una razón para seguir creyendo. Pero como suele ocurrir, nos faltaron los que se burlaron. Manuel Sopamán Flores, secretario del FMLN, decidió convertir un acto de humildad y unidad en motivo de sarcasmo y desprecio. Y aquí es donde quiero detenerme, porque lo que está en juego no es solo una opinión política, sino el alma de todo el pueblo salvadoreño. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Ayer hubo algo bien simpático en el país. Hubo una jornada, un desayuno, oración. Nosotros tenemos entendido que se ora en ayunas, pero lo raro es que vinieron 3 congresistas estadounidenses a orar. 3 congresistas. Y se puso la bandera de Estados Unidos. Y se invitó diputados, todas las argollas y algunos pastores ahí pro régimen. Pero no vieron allí a un pastorcito de pueblo, porque la oración también tiene acá segmentación. Para algunos, si tenés dinero, puedes orar, para otros no tenés derecho a orar. Pero cometieron un error, y el error es que no se ora en público, se ora en silencio. Y la gente vio esto como un show de mal gusto, un show de mal gusto. ¿Saben qué tienen en común los pueblos que se levantan después de la adversidad? No es la tecnología ni el dinero, ni siquiera los líderes carismáticos. Es la capacidad de unirse en los momentos difíciles. Es la fe que se expresa en comunidad. Lo vimos en Nueva York después del 11 de septiembre, en Chile tras los terremotos, en México cuando la tierra tiembla y la gente sale a las calles a rezar el rosario. Lo vimos en El Salvador cuando en medio de la guerra civil las iglesias estaban llenas de madres, de jóvenes, de niños, y todos pidiendo lo mismo: paz, consuelo y esperanza. Vamos a recordar al presidente Nayib Bukele por uno de los tantos éxitos que ha tenido en su administración, presidente. Estoy seguro que usted será recordado porque empezó un movimiento alrededor del Espíritu de Jesús. Y espero que hoy no sea una mañana más para nosotros, que espero que hoy sea un reto para que nuestras diferencias cada vez las pongamos al centro, a los pies de Jesús, porque eso va a hacer que nuestras diferencias se vuelvan más pequeñas
y cada vez levantemos más su nombre. En la Escritura dice que si levantamos el nombre de Jesús, todas las cosas serán atraídas a Él. La oración pública no es un show como dice el Sopamán Flores. No es una estrategia de marketing ni una cortina de humo. Es el grito de un pueblo que reconoce sus límites y busca algo más grande que sus problemas. Es la confesión de que solo no podemos y que necesitamos ayuda, que necesitamos a Dios. Santa Teresa de Calcuta. La oración no es pedir, la oración es ponerse en las manos de Dios. Y eso es lo que hicimos. ¿De dónde viene ese desprecio por lo sagrado? ¿Por qué molesta tanto ver a la gente arrodillarse, ver a un presidente pedir la bendición y ver a un país entero detenerse para orar? Porque la fe molesta al que no tiene esperanza, porque la oración incomoda al que solo sabe vivir del conflicto y la división. He visto madres orar por sus hijos desaparecidos. He visto a familias enteras de rodillas en los hospitales, pidiendo un milagro. He visto a jóvenes que en vez de perderse en la violencia encuentran en la fe un camino para salir adelante. Y he visto también a políticos que, incapaces de ofrecer respuestas reales, se burlan de quienes sí las buscan. El hipócrita de Flores, con su sarcasmo, no solo insulta a quienes oran, insultan a las madres que rezan por sus hijos migrantes, a los abuelos que piden por la paz de sus nietos y a los jóvenes que luchan por un futuro mejor. Estos insultan la memoria de miles que en los peores momentos solo tuvieron la fe como refugio. No hay que ir muy lejos para ver el efecto de la oración pública. ¿Recuerdan el año 2020? Cuando todo parecía perdido, cuando los hospitales estaban saturados y el miedo nos tenía contra la pared. ¿Qué hizo la gente? Salió a los balcones, encendió velas, rezó en familia. No fue la política la que nos sostuvo. Fue la fe, la solidaridad y la esperanza compartida. Y no estoy hablando de milagros mágicos. Hablo del milagro de la unidad, de la resiliencia y de la capacidad de seguir adelante. Hablo de la fuerza que nace cuando un pueblo se reconoce vulnerable y se atreve a pedir ayuda juntos. Ronald Reagan. Si alguna vez olvidamos que somos una nación bajo Dios, entonces seremos una nación que va a la deriva. Pero claro, para quienes solo saben vivir del conflicto, la oración es una amenaza, porque la fe une y ellos solo saben dividir, porque la oración da esperanza y ellos solo saben sembrar miedo, porque la oración exige humildad y ellos solo conocen la arrogancia. Nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja. Yo no sé cómo explicarlo, más que porque fue la mano de Dios. Y nadie puede dudarlo. Es una prueba fehaciente de que Dios obra cuando se le pide con fe. El Chino Flores y los que piensan como él creen que la oración es debilidad. No entienden que es todo lo contrario. Es la mayor muestra de fortaleza, porque se necesita valor para reconocer que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo, que necesitamos a Dios y a los demás. Winston Churchill. La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. El que no está conmigo, está contra mí. San Mateo capítulo 12, versículo 30. Y nuestra actitud como pueblo ha sido confiar. No es casualidad que los pueblos más fuertes sean los que no se avergüencen de su fe. Este país ha sufrido muchas cosas. Ahora es tiempo para sanar. Ahora es tiempo para que nuestro Señor Jesucristo continuará bendiciéndoles, para que tendrán paz toda la vida. No es casualidad que los momentos más memorables de nuestra historia estén marcados por la oración pública. Procesiones en tiempos de guerra, vigilias en medio de la violencia, jornadas de ayuno cuando todo parecía perdido. ¿Y qué ofrece el Sopamán Flores? Más burla, más cinismo, más hipocresía y más división. Eso ya lo hemos probado, Chino. Y sabemos a dónde nos lleva: al resentimiento, al odio y a la desesperanza. El Salvador no necesita más gente como tú. Necesita personas que entiendan el valor de la fe, la importancia de la unidad, y hoy más que nunca debemos elegir de qué lado estamos. ¿Del lado de los que se burlan, o de los que siembran dura, o del lado de los que dividen? ¿O quieres estar del lado de los que creen, de los que unen y de los que construyen una esperanza? No se trata de imponer la fe a nadie. Se trata de no avergonzarse de lo que nos hace fuertes. Se trata de defender el derecho de un pueblo a buscar juntos la bendición, la protección y la sabiduría de Dios.
El Salvador tiene cicatrices profundas, pero también tiene una historia de milagros cotidianos. Familias que se reencuentran después de años, comunidades que se levantan tras la tragedia y jóvenes que encuentran sentido a su vida en medio del caos. Y en todas esas historias, la fe ha sido protagonista. Por eso, cuando alguien como Sopamán Flores se burla de la oración pública, no solo muestra su ignorancia, muestra su miedo. Miedo a un pueblo que ya no se deja manipular por el odio. Miedo a una nación que ha aprendido a sanar sus heridas con esperanza. Miedo a una generación que ya no quiere vivir dividida. Pero hay algo aún más grave, y es necesario decirlo con claridad. Manuel Sopamán Flores, con su desprecio, su sarcasmo y su burla a lo sagrado, se está poniendo más cerca del mal, más cerca de las tinieblas y más cerca de Satanás que del lado de Dios. Porque quien ridiculiza la fe y quien siembra división y quien desprecia todo esto no puede estar del lado de la luz. Puede recitar discursos progresistas, puede disfrazar su odio de modernidad, pero en el fondo su actitud revela el verdadero rostro de Satanás, el que divide, el que destruye y el que se burla de lo que da vida. No es una exageración. La historia está llena de ejemplos de líderes que por rechazar la fe y despreciar la oración, terminaron hundiendo a sus pueblos en la oscuridad. La burla del Chino Mosca no es solo una falta de respeto, es una advertencia. Es el síntoma de un corazón que realmente está negro, de una mente cerrada a la esperanza, de un espíritu que aunque se disfrace de intelectual, está más cerca del adversario que del creador. Y aquí, señores, no hay neutralidad. Nadie puede quedarse en el medio. El que no está conmigo, está contra mí. San Mateo capítulo 12, versículo 30. Y hoy lamentablemente Sopamán Flores ha decidido con palabras y sus gestos ponerse del lado de la burla, del lado de la división y del lado de las tinieblas. Mientras tanto, el pueblo salvadoreño debe mantenerse firme, no dejarse arrastrar por el cinismo hipócrita del líder del FMLN, dejar que la burla de unos pocos apague la luz de muchos, porque la verdadera fortaleza de nuestro país, El Salvador, no está en sus políticos, ni en sus leyes, ni en sus discursos. Está en la fe de su gente, en su capacidad de orar. Y hoy quiero invitarte a no dejarte engañar por los que solo saben reírse de lo sagrado, a no caer en la trampa del cinismo y a no permitir que la burla de unos pocos apague la esperanza de muchos. El Salvador necesita corazones humildes, necesita gente que no tenga miedo de arrodillarse y de pedir ayuda, de creer en los milagros que nacen de la unidad. El pan, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, ora, me busca y se convierte de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La oración pública no es debilidad, es poder, es escudo y es esperanza. Y quien la desprecia como el Chino Mosca solo demuestra que no entiende nada de lo que hace grande a este pueblo. Hoy más que nunca elige el bien, elige la fe, elige orar por tu nación, porque solo un pueblo que ora es verdaderamente libre, verdaderamente fuerte y verdaderamente invencible. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.